Colocando aquí la asistencia, parte de Mónica. Si no por favor me dice su número de teléfono. Si no lo puede, lo escribimos por el chat. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Mónica? Ya. Muy bien, gracias, profe. Era que le preguntaba para que me colabore con su número de teléfono, porque no me Sí, aparece en la 320, lista. ¿Ya? 315, ajá. no, 320. 320, sí. 851 851 6655. 6655. Sí, es que estaba como intermitente la comunicación hace Sí, rato que estaba hablándole, pero no sé, no como que no me escuchaba. no se escucha. Sí, está bien. Entonces, bueno, los demás compañeros, pues vamos a iniciar. Entonces esperamos pues que en el transcurso de la tutoría ya empiecen a asomarse. Entonces esperemos para que, bueno, esta es una materia que se llama teoría organizacional y en su módulo se presenta en varias unidades, ¿no? Entonces, la primera unidad corresponde a la evolución de las organizaciones. Entonces, nos aparece toda la evolución, más que todo histórica de las organizaciones, empezando por la edad de piedra, seguidamente la edad de metales, la comunidad primitiva, la edad antigua, luego la edad media, se procede con la edad moderna, edad contemporánea, donde está en la edad contemporánea la iglesia y la revolución industrial. Luego, como tema 2, tenemos las teorías administrativas, que corresponden entonces a la unidad 1. El tema 3, conceptualización de las organizaciones, terminando con un taller de entrenamiento, ¿no? Dependiendo de este tema. Luego vamos a ver la unidad 2, que es la estructura organizacional. Nos habla sobre el tema 1, la estructura organizacional con los modelos de estructura organizacional. El tema 2, la tipología organizacional, características de las organizaciones. Las organizaciones se pueden pues clasificar en diferentes tipos, ¿no? En organigrama, tipos de organigrama. Y de igual manera están los ejercicios de aprendizaje y taller. La unidad 3, cambio y desarrollo organizacional, entonces nos habla del tema del comportamiento organizacional, tema 2, estrategias y diseño organizacional, y terminaríamos entonces en 3 unidades que nos trae el módulo. La unidad 1, 2 y 3, que son las unidades que está repartida el módulo. Nos hablan de un objetivo general, que es analizar la evolución histórica de las organizaciones, reconociendo pues su importancia, conceptualización, estructura, comportamiento y desarrollo, habilidades en la aplicación de nuevas estructuras organizacionales en la gestión y direccionamiento estratégico de las empresas. Eso está como objetivo general. Es decir, no vamos a hablar cómo las organizaciones dentro de la historia han evolucionado, tienen reconocimiento de importancia. Vamos a hablar de la estructura de este comportamiento, de cómo están las nuevas organizaciones, es decir, una comparación de las antiguas organizaciones con las nuevas organizaciones y el direccionamiento estratégico de las empresas. Entonces, ese direccionamiento estratégico de cómo las empresas pueden, según la parte antigua y qué aportes dejaron en toda esta parte de la historia a la modernidad, es decir, al hoy, ¿no? Los objetivos específicos nos habla de identificar una evolución histórica de las organizaciones, los conceptos que se tengan, de presentar la estructura organizacional, las diferentes tipologías que pueden presentarse en la empresa, reconocer pues el comportamiento de las organizaciones, los cambios y tendencias globales en su entorno. Entonces, primero vamos a hablar de identificando esa evolución histórica de las organizaciones, vamos a obtener un concepto. Luego, la representación sería de la estructura organizacional como segundo objetivo y las diferentes tipologías que se presentan en la empresa, es decir, tipos de empresas de acuerdo
a las organizaciones, ¿no? Pasando primero con qué es una organización, cuál es la diferencia entre organización formal e informal, que son los diferentes tipos de tipologías que se presentan. Y como tercer objetivo, reconocer el comportamiento de las organizaciones, los cambios y las tendencias globales en su entorno, es decir, cómo las organizaciones están cambiando de acuerdo a la globalización. Entonces, unidad 1, evolución de las organizaciones, unidad 2, estructura organizacional y unidad 3, cambio y desarrollo organizacional. A ver, seguramente no estamos compartiendo el módulo, ¿no? A ver, aquí. Eso. Entonces ahí estamos como ya. Entonces la unidad 1, evolución de las organizaciones. Aquí hay un video. Entonces esa va a ser su primera actividad, ¿no? Es decir, yo les voy a dejar, van a mirar ese video y van a hacer pueden hacerlo como se quiera, ¿no? Un resumen, una historia, un mapa conceptual sobre la evolución de las organizaciones. Para que mediante esto, cuando entremos a tutorías, ya sepamos muy bien de qué vamos a hablar durante las tutorías. Entonces tenemos como la unidad 1, que es la evolución de las organizaciones, vamos a hablar sobre, es un video que les presenta en su módulo. Y de acuerdo a eso vamos a tener pues la relación pues de los conceptos previos que tendrían que tenerlos para realizar la actividad, ¿sí? Entonces, en cuanto a la relación de los conceptos previos, tenemos pues la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y contemporánea. Es decir, todo esto va a la evolución de las organizaciones. Todas estas tanto la prehistoria como la edad antigua, son momentos donde se evolucionó la historia de las organizaciones, cómo nacieron en cada era, ¿no? Cada era, partiendo entonces de la prehistoria. Bueno, eso es como la parte en la que vamos a mirar. Seguidamente, vamos a tener en cuenta también lo que es un examen, vamos a hacer un test para la próxima clase, un test de presaberes, para identificar ustedes qué tanto saben sobre lo que es una organización, la diferencia entre organización y empresa, qué es una organización formal, informal, cómo está la organización identificada por 4 etapas o fases de la empresa, que son pues dirección, planeación, organización y control. Entonces, primeramente, ¿cómo está, qué sabemos tanto de estas fases que son tan importantes dentro del proceso administrativo? Que señala entonces cómo la organización o cómo la empresa parte, ¿no? de estas fases o etapas, ¿no? Que vamos a tenerlas en cuenta para en la próxima clase vamos a hacer el test de presaberes, es decir, antes de iniciar la clase van a encontrar en su plataforma un test y ese test lo vamos a resolver. No es evaluativo, pero más sin embargo tiene como un punto adicional para alguna nota, ¿no? Entonces, es importante pues que lo realicemos, ¿no? Y esto es para todos los que de pronto no pudieron asistir, pero más sin embargo queda grabada la tutoría para que se tenga en cuenta de que se va a hacer ese test. Bueno, entonces hablamos del hombre primitivo en inicios, ¿sí? De la edad prehistórica. Entonces aquí hay una imagen en su módulo que nos habla sobre cómo el hombre va evolucionando, ¿no? Es decir, trata de construir algo a medida que por la necesidad inventa, construye y hace relación a que el hombre pues se organice, de manera que ya
no solamente sea el hombre solo, ¿no? Sino que el hombre necesita de los otros para conformar una organización. Entonces, una organización pues es un conjunto de personas, ¿sí? Primeramente, un conjunto de personas que no requiere, por ejemplo, no requiere una parte formal, algo establecido. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta para el test. Una organización es un conjunto de personas que pues puede ser, digamos, por ejemplo, un equipo de fútbol o un grupo de amigos. Esa es una organización. Ya una organización ya establecida formalmente es aquella que ya está de manera legal, ¿no? Está de manera donde la organización está formalmente establecida. Es decir, está, por ejemplo, registrada en Cámara de Comercio, tiene su razón social, ¿sí? Tienen sus normas. Obviamente en la organización también hay sus normas. Por ejemplo, un equipo de fútbol pues tiene sus normas, ¿no? Sin embargo, pues el equipo de fútbol no está registrado en Cámara de Comercio, bueno, ¿no? Entonces, esa es como una organización. Lo mismo en un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo de su empresa o un equipo de trabajo de estudio. Entonces, mire que aquí hay unas normas. Muchas veces decimos quién va a ser el líder, ¿no? De ese equipo de trabajo o quién no, quién va a ser la persona que va a liderar el equipo de trabajo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, así ya identificando como una organización. Y así mismo fue el hombre primitivo, ¿no? Inicia como solo, pero busca la necesidad de inventar. ¿Por qué? Porque él necesita, por ejemplo, un alimento, un techo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y necesita de la comunidad para poder alimentarse. Entonces, él mira que aquí está creando pues con objetos de piedra, en esta imagen, que se visualiza en su módulo, con objetos de piedra, algo más como para cazar, ¿no? Y poder así subsistir, ¿no? Sobrevivir. Ya iniciando así, como mira la necesidad de organizarse, ya busca como similares a él para que le colaboren tanto en la casa como en la recolección de frutos, ¿no? Pero ya existiendo esto, ya ven la necesidad de poder utilizar el fuego, ¿no? Y lo crean el fuego. Y creando eso ya nos lleva a una comunidad que ya se organiza por un patriarcado o donde ya el hombre es el jefe y él es el que organiza a los demás, miren. Entonces se organiza a los demás un jefe, ¿no? Y así no hay desorden tampoco en esta situación que se presente. Y es así como en toda empresa, ¿no? Tiene que haber un jefe para que organice. Y esto ya va desde mucho antes, ¿no? Entonces, mire que ese es el aporte de la familia primitiva, ¿no? Un jefe, que es el patriarcado, que hace que todos lleven una buena organización, que lleven un orden, que cada uno tenga una actividad que realizar. Entonces, por ejemplo, las mujeres en ese tiempo se dedicaban pues solamente a la cocina y a la crianza de sus hijos, ¿no? Y el hombre salía a cazar con los demás, ¿no? En grupos salían a cazar para que así poder dar pues el alimento a sus hijos, ¿no? Y a sus mujeres, que era lo que se representaba en ese tiempo. Pero, es decir, donde la mujer era como sometida, como en esa parte de que la mujer y ese grupo de mujeres se dedicaban como a la parte del hogar y el hombre a buscar el alimento para subsistir. Bueno, entonces avanzando, ya miramos que la edad de piedra, ya la edad de piedra con estas diferentes organizaciones primitivas y la familia primitiva, pues se da diferentes situaciones que se dan, que lleva a la construcción de herramientas útiles para la casa. Y entonces ahí aparece lo que es la edad de piedra, utilizando, como su nombre lo dice, tanto la piedra como para caza, para cazar pues animales
o utilizando también la piedra como artesanía, ¿no? La parte manual, la parte utilizando jeroglíficos, como en egipcio, en la parte de los egipcios, ¿no? Que utilizan la parte jeroglífica y haciendo así la escritura con la edad de piedra. Y después viene la edad de metales para poder cazar, ¿no? Estos animales. Y tenemos aquí diferentes herramientas que utilizaban, que las hacían pues de parte puntiagudas o filudas para poder cazar. Entonces iban utilizando estas diferentes herramientas. Y nace entonces la comunidad primitiva. Entonces la comunidad primitiva, entonces apareciendo, por ejemplo, ahí ya es como la misma palabra le dice, una comunidad, ya una organización donde ya hay una civilización, donde se mira que esta organización ya tiene, por ejemplo, un hogar, ¿no? Es decir, una casa, que para ellos era una choza, ¿no? Distribuida como en una parte muy rústica, muy elemental, básica, que lo hacían con, con barro y con madera y paja, ¿no? Entonces, algunos pues ya se iban como organizando, quienes iban a construir la parte de estas áreas, de estas casas. Hay otros que se dedicaban, por ejemplo, aquí dice tejiendo también, una parte tejían, pues porque ya la necesidad, siempre el hombre lo busca como la necesidad, ¿no? Eh, por eso de tejer, la necesidad de hacer hilar para que puedan, utilizando, por ejemplo, la lana de las ovejas, ¿no? Y de los animales, para poder ir saliendo, tejer de igual manera para poder vestir, ¿sí? Entonces, por el frío, por las estaciones, ¿sí? Todo eso. ¿Sí? Cuénteme, Mónica. Es decir, o sea, de acuerdo a las necesidades, surgieron necesidades y de ahí la gente empezó a identificar los diferentes trabajos y los diferentes oficios, de acuerdo a las necesidades que en Ujú. el transcurrir del tiempo están saliendo, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, sí, de acuerdo a las necesidades. ¿Y eso a qué nos lleva? A una organización, porque recuerde que estamos hablando de la teoría organizacional. Entonces, en una organización está distribuido cada uno, tiene sus actividades. Y eso ya viene, por ejemplo, desde la familia primitiva y ahora desde la comunidad primitiva. Entonces, por eso algunos pues se dedicaban a tejer, otros se dedicaban a construir, pero parte primeramente de una necesidad y luego ya se organizan, ¿sí? En cada situación que se presente. Entonces, de acuerdo a la necesidad también, por ejemplo, acá aparecen unos cosechando, otros arando la tierra, otros sembrando, moliendo el trigo, así puliendo la piedra, construyendo ya una población. Y entonces ya esto se convierte ya no una comunidad, sino en una organización, ¿sí? Mónica, entonces es como esa parte que vamos a ir viendo. Entonces, mire que acá también hay otras imágenes que les traje del origen de esas organizaciones, partiendo de que el hombre pues empieza como la parte de cazar, de subsistir, y utilizan lo que les decía, por la edad de metales, para poder cazar los diferentes animales, bueno, y acá aparece ya el fuego, ¿no? Y el fuego pues es una parte principal, de igual manera que la edad de piedra, ¿no? Que el fuego hace que surja más organizaciones, que surja lo que es ya la vida en sí, en comunidad, en organización. Eh, y de igual manera es algo que nos deja a nosotros muchos aportes, ¿no? Muchos aportes para las organizaciones, aportes para el mundo también. Miren, con la edad de piedra nace la rueda, ¿no? Que es un aporte fundamental
para pues ahorita actualmente. Si no existiera la rueda, entonces imagínense, tocaría como pensar con qué lo vamos a poder subsistir, reemplazar, ¿no? ¿Con qué podemos reemplazar la rueda? ¿Con qué podríamos reemplazar, es decir, la rueda, una brújula, todo lo que ellos crearon por necesidad y que seguramente fueron inventos que en ese momento solucionaron un problema, pero que para nosotros ya es algo que se establece, es algo que ya es útil, ¿no? Para la, para la edad, ¿no? Ese es como el origen, aquí está el origen de las organizaciones. Entonces, partiendo de eso, la administración y las organizaciones es tan antigua, como se pueden dar cuenta, como el hombre, ¿no? O sea, desde grupos más sencillos, cazadores, recolectores de alimentos, hay un jefe que toma las necesidades y se responsabiliza del bienestar de ese grupo para identificar cuáles son esas necesidades y poder responsabilizarse de ese grupo. Como en una empresa, ¿no? En una empresa hay un jefe, ¿no? Y hay un jefe que identifica las necesidades del grupo, se responsabiliza del grupo y del bienestar de su grupo. Lo mismo hay en las organizaciones, ¿sí? Hay un jefe que se responsabiliza de su grupo, ¿sí? Entonces, lo que es una organización, voy a escribir acá para que lo tengamos en cuenta en el momento de realizar su test. Entonces, una organización es un grupo de personas para obtener un grupo de personas que buscan alcanzar un objetivo. Alcanzar un objetivo. Y la empresa, con la diferencia, pues la empresa también es un grupo de personas que buscan, ¿sí?, alcanzar también un objetivo, pero de manera formal. Esa es la diferencia, ¿no? El otro es algo informal. Cuando hablamos de manera formal, me refiero entonces a que ese grupo de personas de manera formal buscan alcanzar ese objetivo, es decir, esta empresa tiene que estar en Cámara de Comercio, ¿sí? Tiene que tener sus normas, tiene que tener establecido ya su razón social, ¿no? La organización, en cambio, es algo mucho más informal. Por ejemplo, dentro de una empresa puede haber una organización, un grupo de amigos o un grupo de personas que buscan alcanzar el objetivo. Muchas veces en las empresas hay grupos para equipos de microfútbol, equipos que organizan para microfútbol, básquet o cualquier deporte. Eso también se llama organización, porque buscan alcanzar un objetivo que es ganar, ¿no? En un equipo de fútbol buscan alcanzar el objetivo que es ganar al equipo contrario y llevan a ese objetivo. No quiere decir pues que la organización pues tiene que ser es algo informal, porque es un grupo de personas que no está establecido, por ejemplo, en una cámara de comercio, no tiene establecido una razón social, simplemente es la organización que busca un objetivo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre organización y empresa. ¿Sí? Entonces, todo lo que que está aquí como en resumidas cuentas, lo que lleva a la edad antigua, lo que miramos de la edad primitiva, es organizarse, ¿no? Organizarse de manera en grupo de personas, lo que llamamos ahorita, en grupo de personas
pero que reconocen a un solo jefe para que tome las decisiones. Entonces, ese es el aporte que nos deja la parte primitiva, ¿no? Reconocer a un solo jefe para que tome las decisiones y nos dejan una organización, ¿no? Que ya hablamos lo que es la organización. Lo voy a colocar acá, que es la organización, que es lo que nos deja la parte. Es decir, esa es como la base para que ustedes realicen el test de presaberes, ¿no? A ver, cambiamos el color. Entonces, eso es lo que nos deja, ¿no? Un jefe que toma las decisiones y la organización, la diferencia entre organización y empresa. Seguidamente, pues yo les voy a preguntar para saber qué entienden por las funciones de la administración, las cuales son, primero que todo, organizar, o cuáles son las fases, ¿no? Por ejemplo, organizar, pues, es asignar responsabilidades del hacer tareas, ¿no? Es decir, se organiza un grupo de personas para que realicen unas tareas, ¿no? Y entonces nos dice Eugenio Sisto Velasco que organizaciones agrupadas ordenan las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad y responsabilidad. Esas son la parte de organización. Seguidamente está la dirección. Espérenme un segundito aquí. Bueno, primeramente está la planeación. Primero vamos a planear, es decir, vamos a definir las metas, seleccionar cuáles son las actividades y los recursos para cumplirlos. Es decir, hablábamos de una organización que tiene unos objetivos para alcanzarlos, ¿sí? Entonces, la planeación, definimos cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Definimos las metas, que las metas son a corto plazo. Seleccionamos las actividades y los recursos necesarios para cumplir esas metas. Entonces, hablamos entonces de planeación, ¿no? Planeación es definir las metas, seleccionar las actividades y recursos necesarios para cumplir esas metas. Entonces, eso es lo que habla Ernest Dahlen, nos habla que la determinación de conjuntos de objetivos por abstenerse en el futuro y en los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos. Entonces, ese es el conjunto de esos objetivos, ¿no? La planeación, primeramente. Luego de la planeación ya vamos a la organización. Vamos a planear las metas, vamos a planear las actividades y luego vamos a decir quién va a realizar esas actividades, ¿no? Entonces, asignamos tareas. Y les decimos, por ejemplo, Mónica, ¿no? Mónica se va a encargar de talento humano. Entonces vamos a asignarle unas tareas, unas funciones. Esa es la organización. Primero planeamos y luego asignamos responsabilidades para alcanzar el objetivo de la empresa. Luego vamos con la otra fase, que es la dirección. O sea, consiste pues en motivar a sus empleados para que alcancen esas metas organizacionales, ¿no? Primero ya distribuimos de manera quién va a asignar las tareas, quién se va a hacer cargo de esas tareas, y todo va en la organización, en un organigrama, ¿no? Todo va establecido, cada empresa tiene su organigrama para establecer. Luego vamos con la dirección, entonces vamos a motivar a los empleados con capacitaciones, con bonificaciones para alcanzar las metas. Eso ahí depende de la creatividad que tenga el gerente para influenciar, para motivar a los empleados para alcanzar las metas. Entonces, dentro de eso nos dice Henry Fayol, que es el padre de la teoría clásica, que lo vamos a ir viendo más adelante, nos dice que dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines previstos y buscar obtener las mayores ventajas posibles de todos los recursos que ella dispone. Entonces, es decir, utilizando los recursos que se tenga,
obtener las mayores ventajas, ¿no? Es decir, si utilizamos los recursos muy bien y alcanzamos los objetivos, es ser eficiente, ¿no? Y alcanzar esos objetivos. Y buscamos es conducir esa empresa. El dirigir es conducir la empresa, llevarla hacia el camino del objetivo, teniendo en cuenta pues los fines previstos, que los fines previstos son están dados en la planeación. ¿Y cómo hace el gerente o el director para conducir este grupo de empleados? Es a través de la motivación que se realice, ¿sí? Luego otra función nos habla del control, que consiste, por ejemplo, en verificar que las actividades de los empleados y las tomas de decisiones sean las correctas, ¿no? Entonces, verificamos que todo se haya cumplido, que los objetivos que se tenían previstos, que es decir, por ejemplo, en una empresa, ¿no? La misión, la visión, las políticas, que todos se estén cumpliendo. Y verificar que los empleados cumplan ese objetivo, ¿no? Si es, por ejemplo, en una empresa comercial, digamos, el objetivo es que vendan mensualmente 10 millones, ¿no? Entonces, vamos a controlar que en ese mes efectivamente se vendió los 10 millones o se vendió, puede ser menos de los 10 millones y hay que verificar qué fue lo que pasó y a tomar las medidas correctivas. Entonces, tomamos las medidas correctivas, por ejemplo, haciendo, digamos, si se necesita más promoción, más publicidad del producto o del servicio, que si se necesita inversión de capital, que si necesitamos de pronto rotar los empleados, cambiarlos de un lugar a otro para que pueda ser más eficiente, que si se tiene un adecuado personal, que si el jefe comercial pues se está cumpliendo también con las metas. Entonces, esas acciones correctivas se va mirando en el tiempo, tanto la parte de recursos humanos como la parte de recursos financieros y la parte de recursos económicos, ¿no? Entonces, vamos verificando, ¿sí? La parte de capital, la parte de los recursos financieros, la parte de recursos de tanto el inventario, ¿no? De pronto si traemos no maquinarias, sino equipos o insumos de otros países y de pronto esos insumos son muy costosos, entonces, ¿qué pasa? Que el producto o el servicio va a ser muy costoso, entonces por eso también hay que controlar esa parte. Entonces, ese es como el control, ¿no? Esas son las partes de las funciones administrativas, ¿sí? Que miramos acá. Bueno, entonces es como para, de pronto preguntas, Mónica, que tengas hasta el momento. Si está claro todo. Profe, para mí está claro. De hecho, pues yo Muy bien. trabajo en una empresa y dirijo un área de la empresa y Bien. tengo conocimiento de lo que usted me dice, pero es como un refuerzo, ¿no? Ya. Ujú. Porque hay cosas que pues ya se me iban olvidando con el tiempo, pero sí, Ujú. sí tengo claro. Ujú. Muy bien. Entonces, Mónica, pues ya como ahorita ya no vinieron más estudiantes, de igual manera, ellos ya miran la grabación y ya tendremos como para la próxima clase, usted se va a dejar como de 6:30 a 7 antes de iniciar, un test para saber cuánto saben, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Es decir, ese test no va a ser evaluativo, no se vaya a preocupar por esa parte, simplemente es para ver los presaberes, ¿no? De ustedes, es decir, vemos qué hay que reforzar. Por ejemplo, en esto, todo lo que yo hablé, y para los que no vieron también, eh, mirar todo esta tutoría para reforzar estos temas y contestar el test, ¿no? Que es para dentro de 8 días. Y les voy a dejar una actividad también, ¿no? Que les decía al inicio del módulo, es la actividad sobre la historia de la evolución. Entonces, en ese video que está en su módulo,
lo van a ver más claro, la historia de la organización. Entonces, cómo hubo la evolución de esa organización en ese video, y entonces eso va a ser mucho más práctico para ustedes. Entonces, lo miran el video, pueden hacerme un resumen o pueden hacerme un mapa conceptual. Eso sería para dentro de 8 días la primera actividad. ¿Listo, Mónica? Cuénteme. Entonces, bueno, usted deja la actividad y subimos en la plataforma el resumen o el mapa conceptual del Eso. video, ¿cierto? Sí. Ya, y la próxima clase, de 6 a 7, nos conectamos para poder desarrollar el test Eso. del conocimiento, ¿no? Sí. Es para informarles a los compañeros, sí, porque ahorita me escribe una compañera que Ya. ella es asesora comercial y está de correría en un municipio, y me Ujú. dice que se ha intentado comunicar, pero que ha sido difícil. Sí. Entonces sí, vamos a hacer ese test de presaberes porque ese test en todos y con los demás docentes, si miran clases, también van a hacer esos test porque es para identificar qué es lo que ustedes saben del tema, de la asignatura y qué hay que reforzar. ¿Listo? Eso por eso no va a ser evaluativo. Mas, sin embargo, va a tener un punto, ¿no? Un punto, por ejemplo, para una nota, un punto para un parcial, depende de cómo les vayan necesitando, ¿no? Eso sería muy. Listo, profe. Y el resumen Cuéntame. es calificado, ¿cierto? El El resumen del resumen, video. sí, sí, porque es dentro de la actividad. Ujú. Ah, listo, profe, me queda claro. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Mónica, por su asistencia, lo tendré en cuenta. A Que ustedes, sí. profe, muchas gracias. Bueno, entonces que tenga una Feliz noche. lo mismo y que descanse, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego.